el consumidor es una persona sabia que nosotros podemos empoderar con conocimientos para que tome mejores decisiones. No basta con consumir bien los alimentos, algo barato, tiene que ser saludable y tiene que ser consecuente con el medio ambiente. Entonces, en el hubiera, además del tema de alimentación, está el tema de rediseño de las ciudades, porque es mucho más difícil tener sistemas de agua, de distribución de agua eficientes o de energía eléctrica en estos grandes lugares. O sea, hay que crear rutinas. Yo personalmente dedico un día a comer siempre pescado, dedico un día a comer carne, dedico otro día a pollo, dedico un día a comer mucho más verduras y frutas. ¿Para qué? Para distribuir el riesgo de no saturarme por estar consumiendo siempre lo mismo. Y eso al final nos lleva a un hubiera que está totalmente en nuestro control. Muy buen día, amigos. Estamos nuevamente con ustedes en otro episodio más del Hubiera Sí Existe. Hoy tenemos como invitado a un amigo y colega, una autoridad en el mundo del retail, Moisés Galindo, con quien exploraremos qué hubiéramos hecho para tener un México más saludable y sustentable, y nos vamos a remontar a varias décadas atrás, entre 3 y 4 décadas. Pero ya empezaremos con él, eso en un momento más, después de que yo lea su semblanza. Moisés, o Moy, como le decimos muchos de los amigos de Moisés, es un disruptor que ha revolucionado el retail en Iberoamérica, además de crear la primer tienda del futuro en América Latina. Es consultor y conferencista que ha diseñado, desarrollado e implementado, que es lo más importante, tecnologías y software que potencian y redefinen el futuro del sector del retail. Además, comparte sus conocimientos y experiencias en sus columnas Consumidor Inteligente, en la editorial de negocios y en Innovarte de Grupo Reforma. Participa educando a las nuevas generaciones del Centro de Comercio Detallista en el Tecnológico de Monterrey y ahora además ha fundado y lidera la Retail University. Moisés, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos un espacio en tu agenda, y aquí estamos listos para empezar a platicar y reflexionar sobre qué hubiéramos hecho hace 30 o 40 años para que hoy tuviéramos un México más saludable y más sustentable. ¿Cómo ves, Moisés? Pues bienvenidos y vamos por eso, Roberto. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una gran reflexión a la que me estás retando y considero que si nos regresamos en el tiempo, vamos a ir 3 o 4 décadas o 5 hacia atrás, pero quisiera ir mucho más atrás. Excelente. Para iniciar diciendo, como algún día nos lo dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Si pensamos en el tiempo hace 5 o más décadas, muy probablemente la mayoría de los alimentos que estaban disponibles eran orgánicos o eran productos que fueron cultivados o animales que fueron criados sin ningún tipo de químicos o fertilizantes o cosas que les impidieran una forma natural de desarrollo. El tiempo y la evolución, incluso la llegada de nuevas tecnologías, lo que empezó a provocar es que quisiéramos acelerar los ciclos de producción, quisiéramos estar menos expuestos a las plagas o a las cosas que típicamente suceden, y eventualmente a la hora de tratar de tener cultivos mucho más robustos a cierto tipo de condiciones de la vida, iniciamos un proceso de colocar alguna serie de protecciones que en el largo plazo muy probablemente resolvimos el tema de la agricultura o resolvimos el tema del desarrollo de una ave o de una res o un puerco. Sin embargo,
el tema está en que todo tiene una consecuencia y esa consecuencia viene a generar que los productos que a lo largo del tiempo venimos consumiendo vienen incluyendo una serie de elementos que fueron colocados de una manera proactiva y positiva para que evitemos, digamos, que tengamos un mejor control de lo que estamos produciendo. Sin embargo, al conservarse estos dentro de las plantas o de los animales, las proteínas que consumimos, pues vamos a descubrir que el cuerpo humano está preparado para desechar prácticamente todos los elementos que consumimos, que ya no son útiles para el cuerpo humano. Sin embargo, algunos de estos aditivos que le hemos colocado no son fácilmente desalojados por la naturaleza humana y acaban permaneciendo dentro del cuerpo. Y entonces eso es una fuente potencial en el mediano y largo plazo de algún deterioro o algún daño. Si nosotros nos ponemos a ver las maravillas que tiene el cuerpo humano, vamos a descubrir que es capaz de consumir bebidas y alimentos y es capaz de extraer los nutrientes necesarios para sobrevivir y llevar estos nutrientes a través del torrente sanguíneo a cada una de las células para alimentarla, para permitirle permanecer, crecer y desarrollarse. Sin embargo, cuando estos nutrientes traen otros elementos extraños que son difíciles de expulsar del cuerpo, pues suceden eso. Y esto mismo que digo con los alimentos y las bebidas, también ocurre con lo que respiramos. Nosotros respiramos aire, en teoría, puro o limpio, para extraer el oxígeno y desechar el dióxido de carbono y todo aquello que el cuerpo humano no necesita. Y entonces, como un planteamiento del hubiera, es qué podemos hacer para revertir esta forma de provocar que el cuerpo sea alimentado y nutrido y que pueda respirar los elementos correctos para estar más saludable, en el entendido de que si nos regresamos 50 años en el tiempo, el índice de enfermedades que teníamos en esos momentos es totalmente diferente al de ahora. Claro. Hoy vamos a descubrir un país con mucha obesidad, vamos a descubrir un país con muchas enfermedades que típicamente no ocurrían, vamos a descubrir un país con un alto índice de hipertensión arterial y otra serie de padecimientos graves que acaban provocando que el costo de recuperar la salud de las personas sea cada vez más alto. Sí. Por aquí vamos a comenzar a hablar. Moisés, pues muy interesante lo que nos compartes y quisiera hacer algunas observaciones que lejos de mitigar los efectos que nos estás mencionando, efectos que no son favorables para la salud de los mexicanos y de la población en el mundo, porque esto que nos platicas no es únicamente en México, sino que en todas partes se ha buscado resolver, como tú nos decías, una serie de situaciones y se fueron agregando una serie de sustancias en la crianza de los animales, en los fertilizantes de los alimentos que consumimos, que a final de cuentas empiezan a cobrar su cuota, ¿verdad? Como bien decías, en teoría lo que ingerimos lo desechamos, pero hay algunos elementos que se quedan en nuestro cuerpo, provocando ahora una serie de enfermedades que probablemente existían antes, pero no con la preponderancia que hoy existen. Y además hay otro detalle interesante que no tocaste y pensé que por ahí ibas a mencionarlo. Un amigo que es experto en temas del agua me dice que, por ejemplo, hablando específicamente de medicamentos y drogas, se desechan vía la orina, las heces fecales, y son muy difíciles de remover en el tratamiento del agua, ¿sí?
es de lo más difícil de remover en el tratamiento del agua. Si, lo podemos ver con una óptica de que a través del análisis del agua que desecha una ciudad, y si está, por ejemplo, como estratificado por cuadrantes en la ciudad, se puede identificar qué población consume qué tipo de drogas. Y no me refiero solamente a las drogas no permitidas, sino a las drogas que vienen en las medicinas que ingerimos, ¿sí? Eso es algo interesante, que es una pista que probablemente muchos gobiernos no tienen, de que ahí se puede detectar qué está consumiendo la población, ¿no? Pero por otra parte, es difícil de erradicar. De tal manera que es probable que dependiendo de la efectividad del tratamiento que da el agua, el organismo que opera y administra la gestión del agua en las diferentes ciudades, pues pudiera ser que en el agua que estamos recibiendo en nuestros hogares todavía traiga trazas de esos elementos que sí desechó el cuerpo. Lo que tú nos decías es los elementos que el cuerpo no desecha y que luego vienen a generar, incluso hay otro tema de una adolescencia prematura, en donde la parte hormonal de los jovencitos, las jovencitas, se atribuye a ciertos elementos que dan en la alimentación del ganado. O voy a dar un dato que me compartió un colega, en donde me dice que para incrementar un 25% el peso de los pollos, ¿sí? Inyectan sustancias muy efectivas en esa parte, y obviamente, pues imagínate, quienes crían y venden esos pollos, pues tienen, vamos a decir, un ingreso excedente, pero eso que le inyectan, inevitablemente sí nos afecta, ¿eh? Definitivamente. Y ahora que tocaste el tema del agua, un planteamiento que del hubiera pudiera ser, cuando nosotros nos ponemos a valorar que existe una serie de leyes dentro de nuestra Constitución o artículos de la Constitución que establecen que tenemos derecho a agua potable. Sin Sí, embargo, literalmente en ninguna parte del país hay agua potable. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que México se ha convertido en el mayor consumidor de agua potable embotellada. ¿Y qué ha sucedido? También que los grandes embotelladores de bebidas que conocemos decidieron entrar a resolver un tema que debió haber sido resuelto políticamente por los gobiernos y ha sido resuelto comercialmente ante una necesidad. Y hay quienes tienen una arista hablando del tema en función de que critican esa voracidad comercial. Sin embargo, yo preguntaría, ¿cuál sería el estado de salud del país si ellos hubieran hecho caso omiso de participar distribuyendo agua potable? Muy probablemente el índice de enfermedades que tenemos en el país sería mucho mayor. Y la única cosa que queda incompleta en la actuación comercial de estos grandes embotelladores de agua está en la utilización de los envases. Y que bueno, eso será parte del tema de lo que hablaremos en función de que así como el cuerpo humano también tiene cosas que se queda y que no puede desechar, también el medio ambiente se queda con cosas que no puede destruir y se van quedando ahí y que van provocando algún tipo de contaminación. Y entonces en una de mis columnas yo hacía el planteamiento y decía, ¿qué pasaría si todos los gobiernos, además de poder colocar agua potable, pusiéramos agua que viniera con alguna preparación que permitiese que el consumo de mejor agua pudiera disminuir algún índice de enfermedad o algún índice de algún elemento que está siendo crítico para la salud del país? Y en el contexto de que yo soy de los que cree que es mejor invertir en una mejor alimentación que un mejor sistema de salud, porque al final de cuentas es claro, mucho más fácil prevenir prevenir, que reaccionar. Si sí, nosotros vemos los índices de ganancia de los grandes laboratorios y de las compañías de seguros,
están 3 o 4 o hasta 6 veces más que las ganancias de una compañía comercial que distribuye alimentos como los supermercados o Claro. las tiendas de conveniencia y todos estos formatos donde se distribuyen alimentos. Y en este contexto también me gustaría hablar de cómo hemos hecho un tema grave de algo que pudimos haber resuelto de una manera mucho más sencilla. En estricto sentido, todos los alimentos y bebidas que consumimos son dañinos o son sanos. Lo que hace que se conviertan de buenos a malos es la cantidad y la frecuencia de consumo. Incluso hasta el agua potable en exceso hace daño. Y entonces, un primer esfuerzo que yo veo aquí importante es que a la hora de que nosotros decidimos colocarles fichas nutricionales a los ingredientes o a los productos que Sí. estamos consumiendo, se definen porciones y se definen naturalezas de consumo de manera estándar, pero la realidad es que las necesidades nutricionales de alguien de 5 años, de 10, de 50 o de 60 años son totalmente diferentes en función de la edad y también de las actividades profesionales o personales que ejecuta. De tal suerte que el consumo de alguien que puede ser en exceso, pues para alguien que es un triatleta es normal. Y entonces hemos distorsionado la ficha nutricional. Y para colmo, a alguien todavía se le ocurrió cometer el grave error de crear los octágonos, que eso lo dicen exceso de sodio o exceso de carbohidratos. Sin embargo, la realidad es que eso acaba desorientando todavía más a los consumidores a la hora de leer las etiquetas y que de alguna manera se vuelven poco funcionales. En alguna convención de ANTAD hace unos 4 años, proponía yo que es muy difícil combatir el desconocimiento que tenemos nosotros para la vida diaria con lo que tenemos de información. Y entonces hay mucha ignorancia, ¿no? Ahora, si hay analfabetismo educacional, pues también hay analfabetismo nutricional. Y Nutricional. entonces, si yo hago un esfuerzo donde coloco a que todos los que compran alimentos para ser revendidos a los consumidores fuesen un primer filtro, es decir, los que trabajan en estas grandes compañías, podríamos colocar una serie de productos que son mucho más aptos para todos los seres humanos y sin tener que tener un amplio conocimiento nutricional, podríamos hacer un esfuerzo para abordar de una manera mucho más inteligente el tema de la salud. Si yo tengo 20 productos y 10 son aptos y 10 son críticos para la salud, pues estoy en riesgo. Pero si los 20 que estoy ofreciendo son aptos y no son tan riesgosos, estoy contribuyendo de alguna manera. El gran reto está en que cada quien venimos resolviendo las cosas a destiempo. Y mi explicación en el a destiempo está en esto, ¿no? Si me regreso 50 años atrás, ningún supermercado vendía medicinas. Sin embargo, con el tiempo descubrimos que vender medicamentos es una oportunidad. Y no solo agregamos medicamentos, sino hace 25 años Moisés proponía que los supermercados tuvieran miniclínicas. Los primeros me dijeron, estás loco. ¿Y qué sucedió? Que colocamos doctores y miniclínicas adentro de los supermercados. Es más, hoy el sistema de salud nacional, sin los consultorios donde se da orientación clínica, estaríamos en una grave situación de salud. Y entonces yo digo, cuando hace 15 años empecé a promover que en vez de promotoras en los supermercados o donde vendemos alimentos, tuviésemos nutriólogos, me dicen, ¿estás loco? Les digo, no, les voy a dar el ejemplo. Si ya fuimos capaces de meter a un doctor adentro de un supermercado, es mucho más sencillo colocar a una nutrióloga y proceder a construir desde el diseño de lo que está consumiendo cada persona en una familia,
que se vuelva mucho más inteligente. Y algo que también ha sucedido en el tiempo, hace 50 años, todos los que se sentaban a la mesa en una casa consumíamos exactamente lo mismo. Sin Sí. embargo, en el momento que hay más oferta y disponibilidad y la posibilidad de personalizar la alimentación, se vuelve un menú individual en cada casa. Y entonces vamos a descubrir que cada quien consume algo diferente. Difícilmente ahora se comparten los alimentos. Y eso acaba provocando una mayor distorsión a la hora de hacer la lista de compras para una casa. Y por otro lado, los empaques y los volúmenes que comprábamos eran un tamaño mayor. Y ahora cuando hay un consumo menor y personalizado, se vuelve mucho más difícil resolver esto, ¿no? Y entonces necesitamos cambiar los scripts de vida. Cuando hablamos de inmediatez y las compañías de supermercados me ofrecen una entrega en menos de una hora, yo creo que muchas veces cuando tenemos ese antojo, difícilmente estamos pensando nutricionalmente, difícilmente estamos pensando con una visión mucho más de trascendencia porque estamos pensando en la transacción. Y la realidad es que nosotros deberíamos de plantear al revés. Yo podría planear qué voy a desayunar y comer y cenar los siguientes 15 días. Y en función de eso, ordenar cada 2 o 3 días los productos frescos para estar consumiendo algo mucho más fresco, sin procesar, sin tener conservadores y sin tener estos elementos. Y esto a lo que nos podría llevar es a un modelo de suscripción de compra de alimentos dentro de los supermercados. Yo hago esta analogía. Cuando yo comparo una compañía de supermercados en México que ofrece entrega en menos de una hora, pues hay un alto índice de productos que son negados porque no hay disponibilidad. Otra de las cosas que hacemos es que tenemos un costo logístico profundamente alto, o sea, no puede ser que una persona esté entregando de pedido en pedido de 3 o 4, logísticamente es muy costoso y quien acaba absorbiendo esto es el consumidor, porque al final paga por eso, aunque me digas que es la entrega gratis. Claro, claro. ¿Y qué pasa cuando yo hago una programación en mis entregas? En Chile, Jumbo tiene un proyecto donde ellos hacen entrega a domicilio y la cantidad de compra promedio de un cliente es de 3 a 4 veces por semana. Y eso significa que 3 o 4 veces a la semana tiene el pollo fresco, las verduras frescas, el salmón, el atún, la carne, lo que está consumiendo las personas. Y entonces hace mucho más sentido tener una suscripción. Pero bueno, tiene más aristas. Cuando nosotros pensamos en el diseño nutricional personalizado, pues cuando observamos estos robots de preparación de alimentos como los Thermomix, quien lo usa al pie de la letra, hace su planeación de qué va a desayunar, comer y cenar, con qué receta los siguientes 15 días. Y cada 2 o 3 días me saca la lista de compras. Y esto es como el siguiente paso. Además de esto, en ese siguiente paso, hay algo que en el caso de la moda textil sucedió en 1930, cuando surge el prêt-à-porter, es decir, dejar de vender telas, cierres y botones para vender prendas listas para ser usadas. Y el contexto en alimentos yo le llamo el prêt-à-manger. Está listo para consumirse o comerse o prepararse, ¿no? Hay una compañía, y cada vez más lo vamos a ver más frecuentemente ya en algunos supermercados en México, de productos que son prêt-à-manger. En la zona de ensaladas vamos a ver una ensalada toscana que está lista para ser consumida. Solo la abro, le pongo el aderezo, los crutones y listo. Entonces el prêt-à-manger viene como una gran evolución. Vamos a dejar de ser tiendas de ingredientes para vender productos prácticamente listos para ser consumidos
o preparados en el momento. Blue Apron es una de estas en Estados Unidos y en México ya encontramos en algunos supermercados donde ya puedes comprar una brocheta lista para ser consumida o vas encontrando productos que están en la última etapa para ser preparados dentro de la casa. Y entonces esto va a provocar una transformación que nos va a llevar a consumir productos más frescos. Cuando yo comparo lo que nosotros comemos con lo que come un pescado cuando estoy buceando, un pez, cuando estoy buceando en Cozumel, yo me pregunto, ¿por qué no hay peces gordos? ¿Por qué los peces todos se ven jóvenes? ¿Por qué todos están ágiles? Porque comen directamente la plantita Claro. del fondo del mar y es fresco. No hay refrigeradores, no hay conservadores, no hay bancos, no hay afores, no hay hospitales, no hay doctores. La propia naturaleza ha llegado al contexto de que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Perdón, déjate, te hago algunos comentarios. Y sobre esto último, los perros gordos y los gatos gordos los vemos en los hogares. O sea, si ellos estuvieran en su hábitat natural, no existirían, ¿sí? Mira, está bien interesante porque empiezo a identificar como varios subconjuntos o subsistemas que pueden aplicar el hubiera, ¿no? Desde los productores de los alimentos, ya sea del campo o animal, ¿verdad? Como una reflexión de decir qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que está provocando todo esto como un efecto secundario. Luego me gustó muchísimo la idea que propusiste de que los grandes supermercados, que son los grandes compradores de estos productos, fungieran como primer filtro. Eso, ahí está otra acción que no se ha hecho y que debiera de suceder, ¿no? La de los nutriólogos en los supermercados, la verdad es que nunca lo hubiera concebido. Claro que estamos acostumbrados a las demostradoras o demostradores que nos están dando una prueba, ¿verdad?, del producto y que en ocasiones nos convencen para decir, ah, bueno, pues dame un paquete o dame 2 paquetes. Pero no es lo mismo que hubiera nutriólogos en estos establecimientos. Pero también me gustaría que nos compartieras un concepto que tú has desarrollado muy bien y ahorita lo tocaste varias veces como de manera implícita, y es el consumidor inteligente. Porque en la medida que nosotros como consumidores, porque en un momento dado podemos sentirnos impotentes y decir, no, pues es un tema de los agricultores, de los empacadores, de los alimentadores de ganado, de los rastros, en fin, o es un tema de las grandes cadenas comerciales que no sirven como filtro, pero nosotros somos también un filtro, ¿sí? Así es, y el tema de consumidor inteligente surge cuando, hace casi 15 años, cuando en Grupo Reforma me invitan a escribir mi columna. Y recuerdo muy bien, Arturo Padilla fue uno de los que me sugirió ese nombre. Arturo era su director editorial en Guadalajara y pensamos en el consumidor inteligente porque el consumidor es una persona sabia que nosotros podemos empoderar con conocimientos para que tome mejores decisiones. En esencia, cuando empecé a valorar la existencia de nutriólogas dentro de los establecimientos, tiene un solo propósito: empoderar al consumidor y empoderar su salud, empoderar su bienestar saludable. En esencia, en una organización comercial, a nosotros no nos venden alimentos o bebidas o nos venden ropa. Nos venden vernos bien, nos venden sentirnos bien, nos venden sentirnos protegidos, nos venden estar saludables, nos venden cosas que nos permiten ahorrar tiempo, nos venden cosas que nos permiten ahorrar recursos o dinero y nos venden cosas que nos ayudan a multiplicar nuestro dinero o nuestros recursos. En realidad es lo único que estamos nosotros adquiriendo a lo largo de la vida. Y entonces un consumidor inteligente debe de prevalecer su bienestar saludable. Y su bienestar saludable es responsabilidad de cada quien. Es importante concebir que los alimentos y las bebidas que consumimos juegan un rol fundamental en nuestro estado de salud, pero también lo que hacemos alrededor de nuestro tiempo, en nuestro ejercicio, en nuestras actividades personales, que incluyen dormir bien, que incluyen hacer ejercicio o mover a nuestro lindo cuerpo, porque al final, en esencia, seguimos siendo animales, como con las debidas proporciones y respetos a todos.
Y entonces, en las macrotendencias que yo hablo, la más importante es humanizar. Y en la humanización debemos de pensar en mejores bebidas, mejores alimentos, mejor aire, mejor educación y mejor todo aquello que permita que el segundo contexto es que viva en bienestar saludable. El tercer elemento es que esté empoderado con conocimientos y elementos para tomar decisiones. Cuando yo escucho, tengo el precio más bajo del mercado, la pregunta es, eso es transaccional. Pero si yo le digo además, este producto es el que provee mayor nutrición en el mercado, cambia la variable. Pero si además de eso digo, este producto, además de que tiene el precio más bajo del mercado, es el que más nutre y es el que más protege al medio ambiente, Claro, estamos jugando con las variables win-win-win que tú tanto nos sí, has compartido. sí. Porque no basta con consumir bien los alimentos, algo barato, tiene que ser saludable y tiene que ser consecuente con el medio ambiente. Cuando yo le pregunto a las personas, si compras un Ferrari, ¿le vas a poner de cualquier gasolina? Mm, Pues no, no. porque tu auto es importante, pero tu cuerpo es 1000 veces más relevante y hay que alimentarlo correctamente. Fíjate que hay un concepto que yo manejo, desconozco si exista, a lo mejor en el mundo que tú te mueves es un término común, yo le llamo wallet share, o sea, la distribución de cómo el gasto familiar de la cartera, ¿verdad? Lo destinamos. Y leía que en ocasiones nos quejamos mucho de que ahora es más difícil adquirir ciertos bienes, incluso una casa, por ejemplo, pero también la reflexión es que antes no gastábamos en un servicio celular o en los mismos aparatos celulares lo que hoy gastamos, ¿sí? O sea, como que el dinero se está yendo hacia otros satisfactores y probablemente, como tú dices, la gasolina de nuestro Ferrari, la estamos descuidando y lo estamos alimentando de una manera errónea. Y te quiero hacer un apunte adicional. Ayer estábamos en familia, incluyendo los nietos, en un centro comercial aquí en León, Guanajuato, y de repente pues necesitábamos comprar agua para los pequeños y también para los grandes. Entonces voy a una islita, ¿verdad?, dentro del centro comercial, pregunto que si tienen agua embotellada y me dicen sí, de 1 litro. O sea, esa es la única presentación que tienen, ¿sí? Como diciendo, pues la simplificamos, o sea, ¿para qué tan complejo, tantos tamañitos, verdad? 1 litro, pues si lo quieres, lo tomas o no. El precio del litro, 28 pesos. Eso es aproximadamente la mitad de lo que cuesta un garrafón. O sea, si yo Así hubiera es. comprado 2 litros, es lo que me cuesta un garrafón de 19 litros, ¿no? Incluso de la misma marca de la botellita que me entregaron. Me llamó la atención y se lo platiqué a mi nieto de 5 años, hice que él lo leyera, que está empezando a leer, le dije, mira, lee lo que dice aquí. Y lo que decía es, este envase no agrega nuevo plástico al planeta, que es una forma elegante de decir que está hecho con plástico reciclado. En el envase también hay elementos como tú dices, o sea, estoy comprando un producto que es sano, que me nutre, pero además esta empresa se está ocupando, no preocupando, sino ocupando de cuidar el planeta, de cuidar el medio ambiente. También hace años me tocó interactuar de refilón en un proyecto que nunca activamos con un productor de galletas y me hablaban de que estaban trabajando en un ratio o en una razón de qué volumen es el producto contra el volumen del empaque. O sea, para decir, oye, aquí está un empaque que 50% es producto y el 50% pues es aire, empaque, unicel o no sé qué tantas cosas le ponen, ¿no? Entonces decían, no, necesitamos aumentar el porcentaje de tal manera que sea menos empaque y más contenido del producto. Que también eso reduce el consumo en este caso, de papel o de cartón, ¿verdad? Que eventualmente también nos hace un planeta o un país menos sustentable. Fíjate que con los temas que estás abordando, me recordaste algo. Esa misma botella de agua, dependiendo de dónde la compres, tendrá un precio diferente. Sí, Y también, si tú esa la compras en un aeropuerto o en un hotel de lujo,
te va a costar $5 o 5 euros. Sí, Cuando mi sí. hija estaba recién nacida y que desde entonces había necesidad de viajar, lo que el doctor nos recomendó fue que le preparáramos la leche con agua Evian, porque había Evian en muchos lugares y no le íbamos a cambiar la química de cómo Mm, estaba siendo preparada su leche. Y al final, el comentario al que quiero llegar es a esto. También hay otra cosa que ha encarecido la vida del consumidor inteligente. Es en la medida que vivimos en comunidades más grandes como las ciudades, todo se vuelve más caro. Yo puedo ir a desayunar con 150 pesos, 4 personas, bueno, cenar en Mazamitla, ¿no? sí, Sin en una embargo, fonda. así es, si yo voy a una ciudad un poco más grande como Ciudad Guzmán o como Guadalajara o la Ciudad de México, los precios van creciendo exponencialmente. Otro elemento que también nos acaba mucho es que el ser humano, en la medida que se ve expuesto a nueva tecnología, descansa menos. Cuando el primer gran salto que se da es cuando aparece la energía eléctrica. El ser humano, en vez de dormirse temprano, pues ahora cuando aparece la energía eléctrica hay luz y se duerme más tarde. Aparece el radio y más tarde. Aparece la televisión más tarde. Aparece el internet más tarde. Aparece los dispositivos móviles más tarde. Aparece todo, nos está distrayendo en un lado y en el otro. En paralelo con una gran ciudad, los seres humanos gastamos mucho tiempo en traslado y eso solo ocurre en las grandes ciudades. Hace tiempo, en 2018, escribí una columna que se llamaba De Sao Paulo a Estocolmo y lo que analizaba yo un poco era el tiempo que gasta una persona para trasladarse desde su casa al trabajo y regresar. Y comparaba lo que cuesta el metro en la Ciudad de México, en Sao Paulo, Estocolmo, en Madrid y otras ciudades. Y lo que yo acababa descubriendo, y le preguntaba a las personas, ¿tú pagarías entre 4 y 5 euros por trasladarte de tu casa ida y vuelta por día? Dice, no, pues es carísimo. Dice, no, yo prefiero pagar el metro como en la Ciudad de México, que son como 50 o 60 centavos de dólar. Claro, si yo solo estoy viendo el costo, pero si le agrego la variable tiempo, ¿qué va a suceder? Que voy a tomar un micro, voy a caminar, voy a tomar un micro, el micro a la estación del metro, me traslado en metro, luego me bajo del micro y voy a mi trabajo. Yo tenía colaboradores que en Ciudad de México gastan entre 3 y 5 horas diarias en traslados. Y entonces estas personas no alcanzan a descansar bien. Y esa es otra de las Imposible, grandes variables que imposible. podríamos corregir, ¿no? Y que lejos de estar construyendo más obras viales o más líneas del metro o avenidas mucho más anchas y más rápidas, la realidad es que hay que construir alrededor de las grandes ciudades, ciudades satélites o detonar otras poblaciones con las facilidades necesarias que permitan mantener a las personas en su lugar. En algún momento algún gobernador de Jalisco, yo le dije, ¿por qué no colocas una universidad en Mazamitla? Se me quedó viendo diciendo que, ¿de qué me estás hablando? Pues de Sí, que las personas se queden en su lugar. Imagínate una escuela de agricultura o de ganadería o de tecnología en el bosque para que las personas se detonen en su hábitat y en su ecosistema. Entonces, en el hubiera, además del tema de alimentación, está el tema de rediseño de las ciudades, porque es mucho más difícil tener sistemas de agua, de distribución de agua eficientes o de energía eléctrica en estos grandes lugares. Y además de esto, pues nos despierta, ¿no? Y yo quiero hacer una analogía de que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Una de las grandes compañías de México que tiene miles de tiendas de conveniencia, ahora tiene miles de farmacias. Fíjense cómo estamos hablando de lo mismo, que tu alimento y tu medicina. Lo único que hace falta resolver es
conectarlos, que el alimento se convierta en medicina y que la medicina sea nuestro alimento. Y en este contexto, pues necesitamos decir que el Ferrari en el cual vivimos cada quien tiene que ser correctamente alimentado, tiene que ser alimentado en ritmo, en tiempo. Ahora esta mañana cuando me levanté pensando en esta charla, yo decía, además de que sea bien alimentado, tiene que hacerse en el tiempo necesario, con las pausas necesarias. En Suecia hay las famosas ficas. Las ficas, Suecia tiene uno de los niveles de vida más altos del mundo y en las empresas todos tienen derecho a una fica en la mañana y una fica en la tarde. La fica no es más que un alto para tomar café con tus colegas en tu oficina o salirte a caminar un poco. Y entonces, ¿para qué sirve eso? Para socializar, para descansar, y a veces en esas ficas se inventan cosas muy valiosas para beneficio de la compañía y la sociedad. Imagínate la creatividad de todos que se genera en esas conversaciones donde puedes hablar de quién ganó ayer en algún partido o puedes hablar de un tema profesional que está ocurriendo con tus clientes o en la operación de tu compañía. Y entonces, estos cambios, todos tienen un solo propósito, que viva mejor el consumidor inteligente, en donde hay tanta responsabilidad del medio ambiente como los proveedores del ecosistema y en cada quien. Y yo creo que cada quien tiene que aprender a valorar esto que nos dice Rumi. En esencia, todos los alimentos y todas las bebidas en exceso hacen daño. El tema es que necesitamos aprender a disfrutar las porciones correctas y que van variando a lo largo de nuestra edad. Queremos seguir comiendo lo mismo que cuando teníamos 15 años o queremos seguir ciertos patrones de vida y la verdad es que todos nuestros días son diferentes. Algo que nosotros debemos de valorar muchísimo es esa posibilidad de que es cierto que el ecosistema me ofrece una serie de productos que potencialmente me pueden dañar. Está en mí dosificarlos correctamente y sobre todo la variación. Imagínense qué aburrido sería desayunar y comer todos los días la misma gasolina, ¿no? Cambiamos de gasolina. Claro. La proteína hoy puede ser salmón, mañana atún, mañana carne, pasado pollo. O sea, hay que crear rutinas. Yo personalmente dedico un día a comer siempre pescado, dedico un día a comer carne, dedico otro día a pollo, dedico un día a comer mucho más verduras y frutas. ¿Para qué? Para distribuir el riesgo de no saturarme por estar consumiendo siempre lo mismo. Y eso al final nos lleva a un hubiera que está totalmente en nuestro control, como tú lo has comentado. No, muy fabuloso, o sea, salieron un montón de aprendizajes y de acciones que esperemos que al momento de difundir esta grabación va a publicarse como podcast y como video podcast, llegue a esos oídos y a esas empresas que también pueden tomar decisiones y a miles de personas. Cuando hablaste del tema del traslado de la casa al trabajo y la cantidad de tiempo que invierten las personas, eso también está afectando a la calidad de la alimentación, ¿eh? Porque ya comemos en 15 minutos en unos tacos que están afuerita ahí de la oficina o del trabajo, o llevamos algo que calentamos en un horno de microondas, pero realmente no estamos teniendo el tiempo, la nutrición, lo que necesitamos. Hay muchas cosas que se pueden hacer tanto a nivel de las grandes compañías como a nivel personal, que fue lo que cerraste, la forma en que cerraste, que me parece fabuloso, el de que nos convirtamos gradualmente en consumidores inteligentes y que incluso desde las escuelas, ¿verdad? Desde las instituciones educativas, también se promueva este tema de nutrición en todos los grados, ¿sí? En todos los grados, porque eso debe ser un continuo de nuestra vida. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo. No dudaría que nos encontremos nuevamente para continuar lo que hoy se nos fueron volando estos minutos y encontramos muchos hubieras. Te agradezco mucho tu tiempo, Moisés.
Muchas gracias a ti, Roberto, y compartiendo con todos que al final nosotros somos lo que decidimos y cualquier decisión se viene acumulando. Si todos los días decido consumir lo mismo, esos tacos afuera de la oficina o esa torta de tamal no hacen daño. El problema es comerle todos los Todos días, los ¿no? días. Sí. Y así es donde pues cada quien va a tener que encontrar cómo nutrir con esa gasolina mental, espiritual y física a cada cuerpo. Gracias. Gracias y nos vemos Sí, pronto. nos vemos pronto. Gracias. Este fue un episodio más del Hubiera Sí Existe. Sigamos en contacto, amigos, y nos leemos en los comentarios. Gracias. Hasta luego.